Bueno, como ya habíamos visto en la unidad 2, habíamos empezado con persona humana, hablábamos del comienzo de existencia de persona humana. En cuanto a los atributos, nosotros vimos que uno de los atributos, esas cualidades jurídicas que nos corresponden a nosotros, por decir, persona humana, era la capacidad. Nosotros habíamos dicho, yo tengo capacidad de derecho y tengo capacidad de ejercicio, ¿no es cierto? Capacidad de derecho, gozo de la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos. Yo, persona humana, tengo derechos. Capacidad de ejercicio me dice que por regla general yo puedo ejercer esos derechos por cuenta propia. La excepción sería de que sea una persona por nacer incapaz de ejercicio absoluto, persona menor de edad, incapaz de ejercicio relativo, y persona incapaz declarada por una sentencia judicial, incapaz de ejercicio relativo. ¿Y por qué yo hablo esto de incapaz de ejercicio absoluto, incapaz de ejercicio relativo? La persona por nacer es un incapaz de ejercicio absoluto porque no hay forma de que pueda ejercer sus derechos si no es por medio de sus representantes, progenitores, o puede ser un tutor. Dice, la persona menor de edad es un incapaz de ejercicio y por regla general ejerce sus derechos a través de sus representantes, ¿no es cierto? Pero dice esta incapacidad de ejercicio es relativa. ¿Y por qué es relativa? Porque dice, más allá de que la persona sea menor de edad y que por regla general ejerce su derecho a través de sus representantes, hay derechos que va a ejercer por cuenta propia porque el ordenamiento jurídico se lo permite, siendo persona menor de edad. Algunos derechos. Por eso hablamos de incapacidad de ejercicio relativa y progresiva encima. ¿Por qué? Porque a medida que yo voy avanzando en cuanto a cuestión etaria, en cuanto a edad, yo voy a poder ejercer por cuenta propia más derechos hasta que cumpla 18 años, sea adulto y adquiera la plena capacidad de ejercicio. Por eso es relativo. Y también cuando la persona se la declara incapaz por sentencia judicial, que ya vamos a ver cuándo se declara incapaz, también es un incapaz de ejercicio relativo. ¿Por qué? Porque va a volver a ejercer sus derechos si es que recupera su estado de salud y vuelve a ser plenamente capaz. Ya vamos a ver ejemplos de restricción, vamos a ver ejemplos de incapacidad de ejercicio. Bueno, en cuanto a la unidad 3.1, vamos a ver el artículo 25 y 26. 3.1, recordemos la metodología. En el artículo 25 le dice persona menor de edad es la persona que no ha cumplido 18 años. Y persona adolescente es la persona menor de edad que ha alcanzado la edad de 13 años. Eso nos dice el código. Y el artículo 26 hace referencia también un poco a lo que habíamos hablado en el artículo 24, en el inciso B, la persona que no cuenta con edad y grado de madurez suficiente. Dice que el artículo 26, la persona menor de edad ejerce su derecho a través de sus representantes. Esa es la regla. Soy incapaz de ejercicio. Sin embargo, dice, haciendo alusión a la incapacidad de ejercicio relativa, hay derechos que el ordenamiento jurídico le va a permitir al menor de edad ejercer por cuenta propia, en alguna situación, en alguna circunstancia. Por eso es una incapacidad de ejercicio relativa, porque si bien, por regla yo, como menor de edad, voy a ejercer mis derechos a través de mis padres, pero dice, hay derechos que puedo ejercer por cuenta propia porque el ordenamiento jurídico me lo permite en virtud de la incapacidad de ejercicio relativa. Como por ejemplo tener la relación de poder sobre un objeto. Yo tengo mis recursos, estoy ahorrando, tengo 15 años, me compro una moto. Yo puedo tener el derecho de propiedad de esa moto, tranquilamente. No necesito que venga mi papá, que me la compre, que esté a nombre de mi papá y yo después usarla. No, puedo tener el derecho de dominio sobre la moto tranquilamente. Bueno, dice, por otra parte, el artículo 26 que obviamente que en situaciones de conflicto, el menor de edad, en situaciones de conflicto con sus padres, puede intervenir con algún tipo de asistencia letrada si es que hay un proceso judicial. Obviamente que tiene derecho a ser oído en todo proceso judicial concerniente a su persona. Recordemos allá en el hijo extramatrimonial cuando se determinaba la segunda filiación a posterior, porque lo había reconocido primero la mamá, después vino el papá, lo quiso reconocer, dijimos que se tenían que poner de acuerdo, y si no se ponían de acuerdo, iba a decidir el juez, pero consultándole al niño. ¿Qué apellido querés llevar vos primero? ¿El de tu mamá, que te crió desde que naciste, o el de tu papá, que recién te viene a querer reconocer ahora? Haciendo referencia, ¿no?, a que la persona menor de edad tiene derecho a participar en aquellos procesos judiciales que conciernen a su persona. Bueno, dice que la persona menor de edad, entre 13 y 16 años, con respecto a los tratamientos no invasivos, como ponerse un arito o hacerse un tatuaje, deciden por sí mismos.
No necesitan la autorización de sus padres. Y dice, para tratamientos invasivos que comprometan su integridad, ahí sí va a tener que prestar consentimiento el menor, los padres, y si hay algún tipo de divergencia o conflicto, se va a tener en cuenta la opinión del médico o el profesional que va a realizar el tratamiento. Después nos dice, siendo menor de edad, imagínense, entre 16 y 18 es equiparado a un adulto. O sea que va a decir por cuenta propia, tanto para los tratamientos no invasivos como los invasivos. Por eso hablábamos nosotros de que esta incapacidad de ejercicio en cuanto a menor de edad es relativa. Y encima de que es relativa es progresiva, porque a medida que yo voy adquiriendo edad, llegando a los 18, el ordenamiento jurídico me va a permitir ejercer más derechos por cuenta propia, preparándome para lo que va a ser la adquisición de la plena capacidad de ejercicio, cuando yo me convierto en adulto y ya no necesito que ejerza un representante mis derechos. Bueno, esto en cuanto al 3.1. ¿Se entendió el 3.1? Bueno, ahora vamos al 3.2 y ahora necesito que me presten atención. En el 3.2 nosotros hablamos de emancipación, ¿no es cierto? Dice que la celebración del matrimonio antes de los 18 años emancipa a la persona menor de edad. Pero no, a nosotros no nos importa el instituto en sí de la emancipación, sino lo que nos importa es el efecto. ¿Qué efecto tiene la emancipación? Y bueno, que si el menor de edad se casa, se emancipa. ¿Cuál es el efecto de la emancipación? Adquiere la plena capacidad de ejercicio. O sea, esa adquisición de esa plena capacidad de ejercicio que yo iba a adquirir a los 18 años, la adquiero antes. ¿Pero por qué la adquiero antes? Porque me caso y si me caso antes de los 18, me emancipo. ¿Cuál es el efecto de la emancipación? Que el menor adquiera la plena capacidad de ejercicio. Con las limitaciones, nos dice, entre comillas, ya vamos a ver por qué, del artículo 28 y 29, absoluta, relativa. Yo me caso antes de los 18, o sea, siendo menor de edad, me emancipo. ¿Cuál es el efecto de la emancipación? La adquisición de la plena capacidad de ejercicio, con las limitaciones del artículo 28 y 29. Dice que el efecto de la emancipación, o sea, esta adquisición de la plena capacidad de ejercicio, es irrevocable. Es irrevocable. Y dice, la nulidad del matrimonio no va a dejar sin efecto a la emancipación. O sea, esa adquisición de esa plena capacidad de ejercicio. Esa es la regla. Esa es la regla. Excepto para el cónyuge de mala fe. Ya vamos a dar un ejemplo. Que cesa a partir de que la sentencia pasa a cosa de autoridad juzgada. Supongamos, teníamos dos menores, uno de 14, otro de 16, y dice, bueno, dice, nos casamos. Se casan, los menores de edad al casarse, se emancipan, adquieren la plena capacidad de ejercicio, o sea que van a poder ejercer sus derechos por cuenta propia siendo menores de edad, con las limitaciones del artículo 28 y 29, y después le declaran la nulidad del matrimonio. Porque a Pedrito le faltaba la autorización judicial para casarse porque tenía 14 años. Dice que, más allá de que se hayan declarado la nulidad del matrimonio, por regla general, el efecto de la emancipación no desaparece. O sea, yo ya adquirí la plena capacidad de ejercicio. La excepción sería para el cónyuge de mala fe, que para él sí va a cesar cuando la sentencia pase a cosa de autoridad juzgada. Va a volver a ser incapaz de ejercicio. De nuevo, sus padres van a ejercer sus derechos. Pero ¿cuándo el cónyuge es de mala fe? Cuando el cónyuge conoce el vicio por el cual se produce la nulidad. Supongamos, Pedrito sabía que no tenía autorización del juez. Entonces sabía Pedrito que en algún momento le iban a declarar la nulidad del matrimonio. Entonces, para la mujer no cesa el efecto de la emancipación. Ella ya adquirió la plena capacidad de ejercicio, como era cónyuge de buena fe, está bien, se produjo la nulidad, ella igualmente ya es plenamente capaz, con las limitaciones del artículo 28 y 29. Pero para Pedrito, vos, Pedrito, que sabías que había un vicio, sabías que el matrimonio tenía un vicio porque te faltaba algún tipo de autorización, para vos sí va a cesar el efecto de la emancipación. Vas a volver a ser un incapaz de ejercicio. Que en cuestiones de la realidad no pasa tanto. ¿Por qué? Porque lo que dura un proceso es impresionante y ya seguramente Pedrito va a tener 18 años y va a adquirir la plena capacidad de ejercicio. Pero es bueno saberlo. Bueno, dice el último párrafo del artículo. Si algo es debido al menor de edad, con cláusula de no percibirlo hasta la mayoría de edad, el efecto de la emancipación, o sea, la adquisición de esa plena capacidad de ejercicio,
no afecta ni el contenido ni la exigibilidad de la obligación. Pedrito, ahora que tenés 14 años, a los 18 años, cuando seas un adulto, te voy a regalar mi auto. Pedrito va, se casa a los 15 con María Eugenia y adquiere la plena capacidad de ejercicio. Pedrito, de igual manera, va a recibir el auto cuando tenga 18, porque el efecto de la emancipación no altera ni el contenido ni la exigibilidad de la obligación. Bueno, eso en cuanto a la emancipación. Yo siempre digo que esa formulación de adquiere la plena capacidad de ejercicio nunca es tan plena. ¿Por qué? Porque yo tengo limitaciones. Las profes la toman como restricción. Pero bueno, nosotros en principio le vamos a decir limitación. Y las limitaciones pueden ser de carácter absolutas en el artículo 28 y pueden ser de carácter relativa, sujeta a algún tipo de autorización, artículo 29. En el artículo 28 le dice, el menor de edad es una prohibición absoluta, o sea, el menor emancipado no va a poder, está bien, yo me emancipé, adquirí la plena capacidad de ejercicio, pero tengo una serie de limitaciones. Artículo 28, absoluta, limitación absoluta, no voy a poder. Artículo 29, no voy a poder en principio, pero depende todo de un juez o de la autorización de un juez. Artículo 28, prohibiciones absolutas. El menor emancipado no va a poder, ni con autorización judicial, disponer de bienes que hubiese recibido a título gratuito. Me donaron bienes, yo no los puedo donar. Tampoco puede aprobar las cuentas de su tutor y darle resolución. Y ya lo vamos a entender a esto con la unidad número 4. Miren, la tutela es una institución que viene a darle protección al menor de edad cuando no están los padres, para simplificárselos. La tutela es una gestión, o sea que, y es hasta los 18 años, hasta que el menor cumpla 18 años o hasta que se emancipe. Ya vamos a ver. Dice que el tutor lo que tiene que hacer es darle protección a los bienes y a la persona del niño, y administrarlo, obviamente, ejerce algún tipo de administración ordinaria, o sea que tiene que realizar inventario, tiene que ir guardando los tickets que gasta en virtud de la gestión, todo para que al finalizar la tutela él tenga que rendir cuentas, porque los debe, lo tiene que hacer, sí o sí. Esas cuentas se las aprueba el menor, el menor que pasa a ser adulto se las aprueba, o las puede pedir por aprobación judicial. Supongamos, Pedrito, 14 años, no tiene los padres, le nombran un tutor. Pedrito a los 16 se casa. Como se casa, se emancipa. Y como se emancipa, adquiere la plena capacidad de ejercicio y ya no necesita más al tutor. Entonces, ¿qué dice? Pedrito no va a poder aprobar las cuentas de su tutor. No la va a poder aprobar porque tiene 16. A los 18 años la va a tener que aprobar. O, dice, puede pedir autorización judicial para aprobar. El tutor, aprobación judicial. Pedrito no puede ni con autorización judicial aprobar. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto lo vamos a entender más en la unidad 4. Pero dice, en principio, el emancipado no puede. Son prohibiciones absolutas. Aprobar las cuentas de su tutor, darle finiquito, hacer donaciones de bienes que hubiese recibido a título gratuito, hacer donaciones de donaciones. Y dice afianzar obligaciones. Supongamos un contrato de alquiler, no lo podemos poner de garante a Pedrito, que sea emancipado. No. Prohibiciones de carácter relativo, o sea, que están sujetas a algún tipo de autorización judicial. Dice que, ahora sí, el emancipado va a poder disponer de bienes que hubiese recibido a título gratuito. Disponer es enajenar, grabar, vender. Va a poder disponer de bienes que hubiese recibido a título gratuito, pero con autorización judicial. Y esa autorización se la van a otorgar en caso de necesidad. Mira, tengo que vender la moto que me donaron los padres porque no tengo para pagar el alquiler. Me fui a vivir solo con mi novia, no tengo para pagar el alquiler, entonces necesito venderla. Sí, disponer sí te puedo permitir. Es una prohibición de carácter relativo, pero te tengo que dar una autorización. Acredítame la necesidad o ventaja evidente. La moto está a 50.000 pesos, me están ofreciendo 80.000. 50.000 el precio del mercado, precio de plaza, pero me ofrecen 80.000 a mí. Como me ofrecen 80.000 es una ventaja evidente, una ventaja económica evidente. Entonces, por favor, señor juez, otórgueme la autorización correspondiente para disponer de este bien. Disponer no es lo mismo que hacer donaciones de bienes que hubiese recibido a título gratuito. Claramente, disponer es vender. Y yo voy a poder vender cuando tenga una autorización judicial. ¿Y cuándo me van a otorgar la autorización judicial? Cuando yo acredite necesidad o ventaja económica evidente. Bueno, eso en cuanto a la emancipación. ¿Se entiende emancipación?
Vamos al artículo 30. En el artículo 30 hablamos de la persona menor de edad que ha obtenido un título habilitante para el ejercicio de una profesión. ¿Y qué nos quiere decir esto? A ver, traten de pensar en esas personas que van a una academia de folclore y que obtienen un título para poder ejercer su arte, su oficio, su profesión. O pensemos también en la persona que va a una academia de inglés que recibe un título y que lo habilita para dar algún tipo de clase, siendo menor de edad. Supongamos, Juancito Pedro, que tiene 15 años, ya vamos a ver por qué, consigue un título, ¿no es cierto?, de profesor de folclore. En principio me dice el artículo 30. Tiene 16 años, Juancito Pedro. Me dice el artículo 30 que el menor de edad que haya conseguido un título habilitante para el ejercicio de su profesión puede ejercerla por cuenta propia sin necesidad de previa autorización, no necesita autorización de sus padres. Dice que también puede disponer y administrar de los bienes que obtiene por medio del ejercicio de su profesión, obviamente que va a cobrar algún tipo de remuneración, se va a cobrar bienes y puede disponer de estos bienes. Dice que también puede estar en juicio civil o criminal por cuestiones vinculadas a la profesión. Veamos a ver qué pasa, dice, porque yo el artículo 30 lo tengo que interpretar con el 681 y el 683. ¿Por qué? Porque el artículo 30 me habla de un menor de edad, ¿no es cierto? Un menor de edad que obtuvo un título, está bien, lo puede ejercer sin necesidad de previa autorización. Dice que yo lo tengo que interpretar con el 681. ¿Por qué? Porque el artículo 30 hace referencia al menor de edad que ha alcanzado la edad de 16 años. A ese menor de edad. Ese menor de edad que tiene 16 años es el que obtiene un título y el que no necesita autorización previa de sus padres. Si tiene 15 años, va a necesitar autorización, sí o sí. Porque el artículo 30 lo tengo que interpretar con el 681 porque me habla del menor de edad, pero el menor de edad que ha cumplido 16 años es el que no necesita autorización. Ese es el menor de edad que no necesita autorización. Si tiene menos de 16, no importa que haya conseguido el título en Cambridge. Lo mismo va a necesitar autorización de los padres. Bueno, eso es en cuanto al 3.2. Ahora sí vamos a la parte importante. Bien, nosotros habíamos hablado del artículo 24. Este artículo 24, donde me dice incapaces de ejercicio, o sea, es la excepción a la regla que es la capacidad de ejercicio. Incapaces de ejercicio son las personas por nacer, la persona que no cuenta con la edad y el grado maduro suficiente y la persona declarada incapaz judicialmente, ¿no es cierto? Pero yo antes de hablar de incapacidad tengo que hablar de restricción a la capacidad. Y dice el artículo 32. Restricción a la capacidad, ¿no es cierto? Yo le puse ahí restricción igual a sistema de apoyo. Bien. Dice que el juez puede restringir la capacidad de ejercicio para determinados actos de una persona mayor a 13 años que padece una adicción o una alteración mental permanente o prolongada y que se estima que del ejercicio de su plena capacidad puede provocar un daño a su persona y a sus bienes. Entonces el juez le restringe la capacidad. Y cuando le restringe la capacidad, el juez le tiene que nombrar un apoyo, un sistema de apoyo que le preste asistencia. Mire, supongamos, yo soy una persona alcohólica, ¿no es cierto? Me gusta tomar, me voy a los bares seguido. Adicción. Dice que, y me gusta manejar, a mí me gusta salir en el auto, no importa, o sea, yo ejerzo mi plena capacidad de ejercicio y me gusta manejar, soy adulto, ¿por qué no? Entonces, me gusta manejar, voy. Dice que también ese es el presupuesto intrínseco, el del supuesto de adicción o el de la alteración mental permanente o prolongada. Y se estima que del ejercicio de la plena capacidad puedo provocar un daño a mi persona, a mis bienes o a un tercero inclusive. Ese es el presupuesto extrínseco. Yo tengo que tener los dos presupuestos para configurar el presupuesto intrínseco, extrínseco y que el juez me restrinja la capacidad. Para ese determinado acto, siempre nosotros tenemos que decir que es para un determinado acto, no me puede restringir la capacidad del juez para todos los actos. No. Pero lo importante acá es que yo sigo ejerciendo mis derechos, más allá de que me hayan restringido la capacidad para este determinado acto. ¿Está bien? No es que
No es que no, yo no voy a poder volver a manejar. No, sí lo voy a poder hacer. Pero obviamente que va a estar un apoyo o un sistema de apoyo, una persona que me va a ayudar a mí a favorecer a mi autonomía. Pero que quede claro, cuando me restringen la capacidad para este determinado acto, siempre no nos olvidemos que es para determinados actos, no puede ser para la generalidad de actos. No. ¿Me restringen la capacidad para determinado acto? Bueno, está bien, señor juez, restríngame la capacidad. Porque si es verdad, tengo adicción, puedo provocar un daño a mi persona, a mis bienes, es mejor, es mejor. Pero bueno, a mí me gusta andar en auto, señor juez. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Nombrarme un apoyo, un sistema de apoyo que me ayude para este acto determinado. Por eso les puse yo acá, restricción a la capacidad, igual a sistema de apoyo, sí o sí lo tiene que hacer el juez, en virtud del artículo 43. Miren. Por excepción, nos dice, cuando la persona no puede interaccionar con el medio, expresar su voluntad por cualquier medio, formato o tecnología, y el sistema de apoyo resulta ineficaz, ¿qué tiene que hacer el juez? Declarar la incapacidad jurídica mediante sentencia. ¿Y qué tiene que hacer el juez? Nombrar un curador que le va a representar al incapaz. Yo vengo en auto, tengo un accidente, quedo en estado de coma. No puedo interaccionar con el medio, no puedo expresar mi voluntad por cualquier medio formato, y un sistema de apoyo me va a resultar ineficaz. Entonces, ¿qué hace el juez? Me declara la incapacidad de ejercicio y me nombra un curador para que me represente. Curador, al representante, el curador, una figura de representación, así como el tutor y así como la responsabilidad parental. Y dice, el representante es alguien que actúa por nombre y por cuenta de otra persona, en este caso de un incapaz. ¿Cuál es la diferencia? Restricción, sigo ejerciendo yo mis derechos. Está bien, para determinados actos no necesito el sistema de apoyo, pero el sistema de apoyo favorece mi autonomía. Cuando me declaran la incapacidad de ejercicio, yo acá ya no ejerzo mis derechos, sino por medio de mi representante, que en este caso es el curador. ¿Por qué? Porque yo recuerdo en el presupuesto, no puedo interaccionar con el medio, expresar mi voluntad por cualquier medio y formato, y un sistema de apoyo me resulta ineficaz. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Está bien, declárame la incapacidad de ejercicio. Pero me tiene que nombrar un representante. En este caso, el representante es el curador. A eso hace referencia el artículo 24, el punto C. Dice, también es incapaz de ejercicio el declarado por sentencia judicial. Entonces, restricción e incapacidad son cosas totalmente diferentes. Acá, ¿qué dijimos? Acá sigo actuando yo, sigo haciendo yo mis derechos. Para actos determinados que el juez fijó en la sentencia, yo voy a necesitar apoyo, sistema de apoyo, cuando actúan varias personas. En cambio, cuando ya me declaran la incapacidad, incapacidad de ejercicio, porque no puedo interaccionar con el medio, no puedo expresar mi voluntad por cualquier medio de formato. Entonces, ¿qué hace el juez? Me nombra un curador para que me represente. ¿Hasta cuándo? Y bueno, hasta que recupere mi estado de salud. Por eso también es una incapacidad de ejercicio relativa. Sí, sigue siendo relativa, pero ¿por qué? Porque yo un día puedo despertar del coma. ¿Qué pasa? Despierto del coma, ya no necesito un curador, vuelvo a ser plenamente capaz. Sí, sigue siendo relativo. Muy bien, Alberto, muy buena pregunta. Bueno, miren, en cuanto a los siguientes artículos, todo es una cuestión netamente procesal, pero miren, yo empecé por el artículo 32 para después hablar del 31. Sí, ya vamos a hablar en la unidad número 4 del curador, vamos a hablar mañana. Vamos a hablar de la asistencia y la representación. Dentro de la representación vamos a hablar de la responsabilidad parental primero, después hablaremos de la tutela y por último hablaremos de la curatela. En cuanto al artículo 31, les dice, en cuanto al artículo 31, tiene reglas generales para la restricción de la capacidad de una persona. Por eso yo empecé por ahí, porque son reglas que van a regir durante todo un proceso judicial para declarar la incapacidad o la restricción a la capacidad a una persona. Y le dice, imagínense, reglas generales, artículo 31. La capacidad general, o sea, la plena capacidad de una persona, la plena capacidad de ejercicio de una persona, siempre la vamos a presumir. Más allá de que se encuentre en un establecimiento asistencial, en un hospital, en una clínica. Alberto, ¿está internado? Bueno,
No tengo por qué de pensar de que Alberto tiene algún tipo de restricción a la capacidad o que está declarado incapaz jurídicamente. No, voy a presumir siempre que la plena capacidad de ejercicio. La plena capacidad es la regla, la excepción es la incapacidad o la restricción. Obviamente que dice, si yo le voy a poner algún tipo de restricción en el inciso B a la persona, le voy a declarar la incapacidad, es en beneficio de la persona. No es porque yo, como juez o como parte interesada, quiero restringir la capacidad de una determinada persona para perjudicarla. No, es de carácter excepcional, porque la capacidad es la regla, y aparte es en beneficio de la persona en la cual se establece. El Estado tiene carácter interdisciplinario en cuanto al tratamiento y en cuanto al proceso judicial, o sea, interdisciplinario, que vamos a tratar desde diferentes enfoques, diferentes ciencias a las personas. Después le dice, la persona como es parte del proceso judicial, porque también es parte, tiene derecho a recibir información a través de los medios y tecnologías adecuadas para su comprensión. Supongamos que es una persona sorda. Yo no tengo por qué restringirle la capacidad de declarar incapacidad a una persona en presupuesto de su discapacidad. Ojo con esto, ¿eh? La persona puede tener una discapacidad auditiva, puede tener una discapacidad física, motora, y no por eso constituye un presupuesto para que yo le vaya y le declare la restricción a la capacidad a una persona o le declare la incapacidad jurídica. No. Pero dice, más allá de esto, supongamos que se lleva a cabo porque la persona sorda es adicta y maneja, y supongamos que se lleva a cabo un proceso de restricción a la capacidad. Y es sorda. Bueno, esta persona el juez deberá ajustar los medios y tecnologías adecuadas para que la persona comprenda. Si la persona no tiene algún tipo de abogado que le represente, asistencia letrada, porque carece de recursos económicos, y bueno, el Estado deberá hacerse el cargo y proveerá uno. La última inciso creo que les dice que en caso de que yo le restrinja la capacidad a la persona, le declare la incapacidad, lo que yo tengo que prever como juez es que sea una medida de carácter excepcional y que no restrinja tanto los derechos y libertades de la persona. Son todas reglas generales de un proceso que vamos a ver ahora. Miren, el artículo 33 dice, legitimados. ¿Quiénes son las personas que van a poder solicitar la restricción a la capacidad o la incapacidad? Recuerden que esto es un proceso judicial. Y dice, legitimado, está legitimado para solicitar la declaración de incapacidad y la de capacidad restringida el propio interesado. Yo puedo decir, ay, no, soy muy alcohólico, me puedo provocar un daño, bueno, entonces voy a pedirle al juez que me restrinja la capacidad. Yo le inicio la acción. Igual que en la incapacidad, supongamos que tengo Alzheimer inicial, y bueno, yo dije, en algún momento sé que ya no voy a poder interaccionar con el medio ni expresar mi voluntad por cualquier medio o formato. Entonces, lo hago ahora. Inicio la acción yo mismo, decido quién va a ser mi curador, como ya vamos a ver, qué puede pasar, pero puede ser el propio interesado. El cónyuge no separado de hecho, que viven en la misma casa, el conviviente mientras la convivencia no haya cesado, los parientes dentro del cuarto grado si es por sangre, y si fuera por afinidad dentro del segundo. Y por último puede ser también el Ministerio Público. 34. Medidas cautelares. Durante el proceso, el juez debe ordenar las medidas necesarias para garantizar los derechos personales y patrimoniales de la persona. En tal caso, debe determinar qué actos requerirán la asistencia de uno o varios apoyos, en el caso de la restricción, y cuál es de la representación de un curador, en caso de la incapacidad. También puede designar redes de apoyo, personas que actúen con funciones específicas. Por eso decimos apoyo o sistema de apoyo, porque sistema de apoyo ya hace referencia a las redes de apoyo. Está bien, mira, te restringo la capacidad para manejar, porque sos adicto, puedes provocar un daño a tu persona o a tus bienes, te nombro redes de apoyo. No, podría ser Pedrito Juan nada más el que te ayuda, pero vamos a tratar de que sea Pedrito Juan, Gabriel, Tito y Miguel. Un día diferente. Artículo 35, entrevista personal, dice, el juez debe garantizar la inmediatez con el interesado durante el proceso y obviamente tiene que entrevistarlo personalmente antes de dictar sentencia, asegurando la accesibilidad y los ajustes razonables del procedimiento de acuerdo a la situación de aquel. Esto hace referencia a los medios y ¿se acuerdan las reglas generales que recién leímos? Que el juez debe de tener en cuenta que la circunstancia de la persona y adecuar los medios y tecnologías para su comprensión, para saber que entienda el proceso que se está llevando a cabo. Dice, el Ministerio Público y al menos un letrado que le preste asistencia al interesado deben estar presentes en las audiencias previas antes de dictar sentencia.
Artículo 36, como yo dije, está bien, miren, supongamos que es mi mujer la que me quiere restringir la capacidad a mí. Por el hecho este de que soy adicto, me gusta manejar, puedo provocar un daño a mi persona, me viene, me dice mi mujer. Dice, ella es parte del proceso, obviamente, porque inició la acción, pero yo también soy parte. Y como yo soy parte del proceso, yo puedo aportar todos los medios de prueba que hagan a mi defensa. Supongo que yo no quiero que me restrinjan la capacidad. No, si yo no manejo nunca, tengo medios de prueba que yo me voy en taxi al bar. Está bien, sí, adicto soy, pero yo no manejo, o sea que no puedo provocar un daño a mi persona o a mi bien. A mí me llevan en taxi siempre. Yo puedo aportar todos los medios de prueba porque también soy parte del proceso judicial. Dice, artículo 36. Intervención del interesado en el proceso, competencia. La persona en cuyo interés se lleva adelante el proceso es parte y puede aportar todas las pruebas que hacen en su defensa. Vamos al otro paso. Interpuesta la declaración de incapacidad o de restricción a la capacidad ante el juez correspondiente a su domicilio del lugar de su internación, supongamos que yo vivo en Chamical, La Rioja, bueno, interponen la acción en Chamical, La Rioja, ahí en el juez de Chamical. O yo estoy internado en Córdoba, bueno, tendrán que interponer la acción acá en Córdoba, en el lugar de mi internación. Si la persona en cuyo interés se lleva adelante el proceso ha comparecido sin abogado, se le debe nombrar uno para que le represente y le preste asistencia letrada en el proceso. Nosotros ya lo dijimos en las reglas generales, si la persona carece de abogado porque no tiene recurso económico, el Estado tiene que hacerse cargo y nombrarle a algún tipo de abogado o letrado que le preste asistencia, obviamente. La persona que solicitó la declaración de incapacidad o restricción a la capacidad también es parte y va a aportar todos los medios de prueba ante el hecho que ha invocado. Si dice restricción a la capacidad, que aporte las pruebas para que a mí me restringan. Si a mí me van a declarar la incapacidad, que aporte todo el medio de pruebas, que justo yo estoy en estado de coma en el hospital tal, para que proceda. Somos parte. Cuando hay un proceso judicial, hay dos partes, siempre. Artículo 37. Sentencia. La sentencia debe pronunciarse sobre los siguientes aspectos vinculados a la persona. Diagnóstico y pronóstico. Pericia médica que me indica a mí algún tipo de alteración, adicción, o en caso de restricción, o en el caso de incapacidad, la persona no puede interaccionar en el medio, expresar su voluntad por cualquier medio formato. Época en la cual la situación se manifestó, cuándo fue. Tengo que tener recursos personales, familiares, sociales de existencia, régimen para la protección y asistencia y promoción de la mayor autonomía posible. O sea, ¿qué tiene que hacer? El juez tiene que tener en cuenta todo esto. Todo esto antes de dictar sentencia. Sí o sí lo tiene que tener en cuenta. Pero dice, hay algo de carácter indispensable que tiene que tener el juez antes de dictar sentencia. Indispensable, o sea, que sí o sí lo tiene que tener. ¿Y qué es? El examen de un equipo interdisciplinario. Un examen de un equipo interdisciplinario es un equipo interdisciplinario que está conformado por varios profesionales, psiquiatras, forenses, médicos, psicólogos, que dictaminen sobre si la persona puede ser restringida en cuanto a su capacidad de ejercicio o declarada incapaz. Sí o sí lo necesita el juez. Está bien, yo puedo tener en cuenta el diagnóstico, el pronóstico, época en la cual la situación se manifestó, recursos personales, familiares, pero lo que sí o sí tiene que tener el juez es el examen previo de un equipo interdisciplinario. Sí o sí lo tiene que tener, tanto para la restricción como para la incapacidad y también como para volvérsela a restablecer, como ya vamos a ver. Artículo 38. Alcance de la sentencia. La sentencia debe determinar la extensión y alcance de la restricción y especificar la función y actos que se limitan, procurando que la afectación de la autonomía personal sea la menor posible, que eso es siempre lo que se trata. Recordemos, regla, capacidad, excepción, restricción o incapacidad. Asimismo, debe designar una o más personas de apoyo o curadores de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 y señalar las condiciones de validez de los actos específicos sujetos a la restricción con indicación de la o las personas intervinientes y la modalidad de su actuación. ¿Qué tiene que tener una sentencia? Bueno, la sentencia debe determinar todo. ¿Qué actos se me restringen? ¿Por qué se me declara incapaz? ¿A quién se me va a nombrar como sistema de apoyo? ¿A Pedrito Juan? ¿A Daniel? ¿A quién me van a nombrar como curador? Todo tiene que estar especificado en la sentencia. Artículo 39. Cuando me dictan la sentencia, yo voy y le inscribo en el registro a los fines de generar oponibilidad frente a terceros. Y dice, registración de la sentencia. La sentencia debe ser inscrita en el registro de Estado Civil y Capacidad de las personas, en el registro civil, y se debe dejar constancia al margen del acta del nacimiento. Sin perjuicio, no, hasta ahí nomás. Ya vamos a leer el artículo 45. Bueno,
¿Qué nos dice acá? ¿Qué nos dice acá? Que yo, si me declaran la incapacidad, ojo, si me declaran la incapacidad, sí la tengo que inscribir. ¿Por qué? Porque ahí ya no actúo yo, no ejerzo mi derecho yo, si no lo hace, lo hago por medio de un representante, en este caso el curador. Cuando me declaran incapacidad, la tengo que registrar. Sí o sí en el registro para generar oponibilidad frente a terceros. En la restricción tengo la opción de registrarla o no. Artículo 40. La revisión de la sentencia me declararon, me iniciaron un proceso, lo inició mi mujer porque era una de las legitimadas, porque no estábamos separados de hecho, y me declararon la restricción de la capacidad. Dice que yo puedo pedir la revisión de esa sentencia. Miren, artículo 40. La revisión de la sentencia declarativa puede tener lugar en cualquier momento a instancia del interesado. Pero por otro lado también la puede hacer el juez, y dice, en el supuesto previsto en el artículo 32, la sentencia debe ser revisada por el juez en un plazo no superior a 3 años, sobre la base de nuevos dictámenes interdisciplinarios, obviamente, y mediando audiencia personal con el interesado. Es deber del Ministerio Público fiscalizar el cumplimiento efectivo de la revisión judicial, y si vemos que el juez no lo ha hecho en un plazo no superior a 3 años, el Ministerio Público tiene que hacer que lo haga. Bien, a mí me declaran restricción a la capacidad, ¿no es cierto? Si pasado los 3 años yo no pedí revisión y el juez no revisó la sentencia, yo vuelvo a ser plenamente capaz. Vuelvo a la situación de hecho anterior a la sentencia. Vuelvo a ser plenamente capaz. Yo no la revisé, el juez no la revisó. Bueno, pasan los 3 años, vuelvo a tener. Me inician el proceso, me dictan la sentencia. Acá me restringen la capacidad. Yo antes era capaz. Acá me restringen la capacidad. Acá se cumple el plazo superior a 3 años. Se cumplen los 3 años desde que me dictaron sentencia y el juez no la revisó. Yo tampoco pedí que la revisara. Vuelvo a tener plena capacidad de ejercicio. Esto es restricción e incapacidad. Recordemos el presupuesto de restricción para determinados actos, no es para la generalidad de actos. Y recordemos el supuesto de por qué a mí me declaran la incapacidad de ejercicio. No puedo interaccionar con el medio, expresar mi voluntad por cualquier medio de formato. Recordemos. Vamos al 3.4. Ojo, en el artículo 41 y 42, traten de pensar que es una persona cualquiera, que no es simplemente una persona con restricción a la capacidad o con incapacidad. Puede ser usted, puede ser yo, pero se tienen que cumplir con esta regla. Internación, dice. La internación sin consentimiento de una persona procede solo si se cumplen los recaudos previstos en la legislación especial y las reglas generales de esta sección. No les dije yo, ahí no les nombré lo de restricción e incapacidad para que no se confundan. ¿Por qué? Porque presta para la confusión. Yo le puedo internar a una persona sin su consentimiento, no importa si esa persona tiene restricción, si es declarada incapaz. Pueden ser ustedes, puede ser yo, pero tengo que cumplir con la siguiente regla. Dice, debe estar fundada en una evaluación de un equipo interdisciplinario de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 37. Solo procede ante la existencia de riesgo cierto e inminente de daño para la entidad de la persona, para mí, o para una persona protegida, o para terceros. Es considerado un recurso terapéutico de carácter restrictivo y por el tiempo más breve posible. Y debe ser supervisada periódicamente. Debe garantizarse el debido proceso, el control judicial inmediato y el derecho a defensa mediante asistencia jurídica. La sentencia que aprueba la internación debe especificar su finalidad, duración y periodicidad de la revisión. Toda persona con padecimientos mentales se encuentra no internada, goza de los derechos fundamentales y de su existencia. Bien, este es el casi clásico ejemplo de una persona que tenía problemas mentales allá en Chamical y podríamos aplicarle tranquilamente la internación sin su consentimiento, pero yo tengo que respetar todas estas reglas. Artículo 42. Traslado dispuesto por autoridad pública. Dice, cuando una persona no se encuentre en un estado que no admita tardanza, dilaciones, le dice el artículo, no admite tardanza, y esa persona está en una situación de riesgo cierto inminente de daño para sí o para tercero, dice, ¿qué puede hacer acá la autoridad pública? La autoridad pública puede disponer de su traslado a un centro de evaluación, a un centro clínico, a un hospital, para que lo evalúen, para que evalúen a esta persona. Dice el artículo 40.
Evaluación internacional. La autoridad pública puede disponer del traslado de una persona cuyo estado no admita tardanza y se encuentra en riesgo cierto e inminente de daño para sí o para terceros a un centro de salud para su evaluación. En este caso, si fuese admitida la internación, deben cumplirse con las reglas estipuladas en el artículo 41. Artículo 43, ya estamos en el 3.5. ¿Qué dijimos nosotros? Está bien. En el artículo 32 nosotros hemos dicho, puede restringirse para determinados, el juez puede restringir la capacidad de ejercicio para determinados actos a una persona mayor a 13 años que padece una adicción, una alteración mental permanente o prolongada, y que se estima que del ejercicio de su plena capacidad puede llegar a provocar un daño en su persona o sus bienes. Dice el juez, está bien, le dice, si me van a restringir la capacidad a mí para este determinado acto, que me nombre un sistema de apoyo. ¿Y qué hace el sistema de apoyo? ¿Cómo lo vamos a nombrar? ¿Cómo va a estar conformado? ¿Qué tiene que hacer el juez? Y bueno, eso está estipulado en el artículo 43. Concepto, función, designación. El artículo 43 me dice, concepto, se entiende por apoyo cualquier medida de carácter judicial o extrajudicial que facilite a la persona que lo necesita la toma de decisiones para dirigir a su persona, administrar sus bienes y celebrar actos jurídicos en general. Función. Tiene como principal función promover la autonomía y facilitar la comunicación, la comprensión y la manifestación de la voluntad de la persona que tiene restringida su capacidad, en este caso. Favorecer a la autonomía es la principal función. Recordemos, sí, sigo ejerciendo yo mis derechos, pero está bien, ahora que me restringieron la capacidad para este determinado acto, yo necesito un apoyo, un sistema de apoyo, pero me ayuda, nada más que me ayuda, favorece mi autonomía. Y dice, para la designación, yo puedo, dice, proponerle al juez la designación de una o más personas de mi confianza, para que para que se presten como apoyo, como sistema de apoyo. Mira, no, yo confío en mi hermano, podemos tratar de ver si quiere ser mi apoyo, mi sistema de apoyo. Igual, el que va a terminar decidiendo es el juez. Dice, el juez debe evaluar los alcances de la designación y procurar que la protección de la persona respetando el respecto de eventuales conflictos de intereses e influencia indebida. ¿Y cómo hace esto el juez? Dice, en caso de que a mí me restringe la capacidad, y bueno, me tiene que nombrar un sistema de apoyo, pero el juez tiene que controlar el buen funcionamiento del sistema de apoyo o del apoyo. Y también en el caso de influencia indebida. ¿Y cómo lo controla el juez? Mediante los salvaguardias. Ese es el órgano de control que va a ver cómo funciona este apoyo, este sistema de apoyo. ¿Y por quién puede estar constituido estos salvaguardia o este instituto del salvaguardia? Y bueno, puede ser el propio juez, el de control, pueden ser algún tipo de abogado, escribano, o algún tipo de otro profesional, pero siempre, ¿cuál es el fin del salvaguardia? Controlar el buen funcionamiento y el caso de influencia indebida del apoyo o del sistema de apoyo. ¿Quién se hace cargo? El juez. El juez tiene que nombrar el salvaguardia, que puede ser el propio juez. Concepto, función, designación. Control del sistema de apoyo, salvaguardias. Vayan al artículo 45, el 3.0. Dice que yo tengo un proceso, ¿no es cierto? Acá tengo un proceso que puede ser para restringirme la capacidad. Si vamos con el ejemplo ese de que yo tengo una adicción, lo inicia el proceso mi mujer. Bueno, yo acá tengo un proceso, ¿no es cierto? Acá obtengo la sentencia y acá recién la inscribo en el registro civil a los fines de darle oponibilidad. Dice que yo acá, justo acá, después de la inscripción de la sentencia, yo realicé actos que contradicen a lo dispuesto en la sentencia. Y dice, esos actos directamente son nulos. Son nulos. ¿Pero por qué? Porque yo a la sentencia ya la inscribí. Y cuando yo la inscribí, generé oponibilidad. Gabriel no podía, no sé, se me restringe la capacidad para disponer de mis bienes, supongamos, porque tengo algún tipo de problema mental, entonces yo no puedo disponer, dice, sí o sí, te restringo la capacidad para los actos de disposición, está el sistema de apoyo que te va a ayudar, porque tengo un problema mental, entonces no puedo disponer, no puedo enajenar mis bienes. Bueno, supongamos que a mí
realicen el proceso, la sentencia, la inscribimos, y yo acá celebro un contrato que le vendo un inmueble a un vecino, le vendo un inmueble, y yo no podía realizar acto de disposición. ¿Por qué? Porque contraviene a lo dispuesto en la sentencia. Pero fue a posterior. Proceso, sentencia, inscripción, yo ya generé oponibilidad, y acá realicé el acto. Directamente es nulo. Directamente es nulo. ¿Por qué? Porque contradice lo dispuesto en la sentencia ya inscrita. Yo me tengo que fijar, por ahí cuando lo leen al artículo no lo interpretan, y no interpretan de que yo tengo un proceso, tengo una sentencia y tengo una inscripción de la sentencia. Siempre nos olvidamos de esto. Acá realizo actos que contravienen a lo dispuesto en la sentencia ya inscrita, directamente son nulos. Ahora vamos a ver qué pasa con el artículo 46. Perdón, esos son el artículo 44, perdón. Ahora vamos a ver qué pasa con el artículo 45. Dice, yo tengo un proceso, tengo una sentencia, y justo acá, tengo un proceso, tengo una sentencia, justo acá, sigamos con el mismo ejemplo. Me inician el proceso para restringirme la capacidad para los actos de disposición porque tengo un problema mental, me dictan la sentencia, y acá vendo el inmueble. Y acá recién la inscribo yo. No son nulos. Pueden ser anulables, que es otra cosa. Pueden ser anulables, pero en principio no son nulos, dice. Actos anteriores a la inscripción. Los actos anteriores a la inscripción de la sentencia pueden ser declarados nulos. No es que son nulos como los actos posteriores a la inscripción. No, acá pueden ser declarados nulos, siempre y cuando que, dice, si perjudican a la persona incapaz o con capacidad restringida y se cumple alguno de los siguientes extremos. Que la enfermedad mental era ostensible a la época de la celebración del acto, o sea que se la podía conocer, o sea, me daba cuenta de que la persona tenía algún tipo de alteración mental. Que quien contrató con la persona era de mala fe, o sea que me conocía, el vecino me conocía, sabía que estaba llevando a cabo un proceso para restringirme la capacidad para los actos de disposición, que el acto sea a título gratuito, que yo le haya donado el inmueble directamente. Si me perjudica y se cumple alguno de esos extremos, el acto jurídico puede ser declarado nulo. Pero el artículo 44 me dice actos nulos. El artículo 45 me dice actos anulables. ¿Y de qué va a depender esa anulación? Y va a depender de que perjudica a la persona con capacidad restringida o incapacidad, y también de que se cumpla alguno de los extremos legales. Enfermedad ostensible, mala fe, título gratuito. Con alguno de esos estamos. Si hacemos esta línea de tiempo, el artículo lo vamos a comprender y lo vamos a entender mucho mejor. Persona fallecida. Dice, luego de su fallecimiento, los actos que la persona celebró en vida no pueden ser impugnados. No pueden impugnarse. Esa es la regla. La excepción sería que la enfermedad mental resulte del acto mismo, que la muerte haya acontecido después de promovida la acción para la declaración de incapacidad con capacidad restringida, que el acto sea a título gratuito o que se pruebe quien contrató con la persona acto de mala fe. Dice que en principio, miren, imagínense, yo realizo actos jurídicos, olvídense de restricción y de incapacidad, ¿no es cierto? Realizo una venta de un inmueble, yo tenía problemas mentales en ese tiempo, pero la otra persona no sabía, y bueno, morí, ¿no es cierto? Me muero. Así que los actos que celebren en vida, si yo le hice la transferencia de dominio del inmueble, no pueden impugnarse. A no ser que, dice, que se haya promovido la acción, que el acto sea a título gratuito, que la persona sea de mala fe. Y en la realidad, en cuestión de realidad, no sé si pasa tanto. Cese de la incapacidad y restricción a la capacidad. Artículo 47. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que sí o sí el juez debe contar como algo indispensable el examen previo de un equipo interdisciplinario? Sí o sí lo tiene que tener, ¿no es cierto? Y dijimos nosotros, tanto para declarar la incapacidad como para restringírsela, como para restablecérsela. Artículo 47. Procedimiento para el cese. El cese de la incapacidad o de la restricción a la capacidad debe decretarse por el juez que la declaró previo examen de un equipo interdisciplinario integrado conforme al artículo 37, que dictamine sobre el restablecimiento de la persona. Si el restablecimiento no es total y es parcial, el juez puede ampliar la nómina de los actos que la persona va a poder realizar por sí misma o con la asistencia de su curador o la representación, con la representación de su curador o con la asistencia de su apoyo o sistema de apoyo. Bueno, esta es la unidad
Número 3. Con respecto a mañana,